Muy buena tarde, tercer año grupo A, Rocío Medrano, agradecido por su ingreso a clase. Recordaron el día de ayer, hablábamos sobre las empresas, hablábamos sobre la Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre ese derecho que tienen las mismas a constituirse y a crear, a recrear el estatus del comercio como un punto de vista formal en el crecimiento de las personas físicas y de las personas morales. Habíamos también comentado el objeto de estudio que va a ser, que va a haber en nuestra materia y que lo va a hacer necesariamente las sociedades mercantiles. En ese camino fijamos el trabajo sobre 6 sociedades mercantiles. La ley reconoce 7. Vamos a ver los ejemplos que tenemos en cada una de ellas y en especial a fijar en esta sesión la historia, los antecedentes del derecho mercantil de las empresas, incluso desde aproximadamente el siglo XI, el siglo XII, cómo las sociedades de mercantiles, cómo las naciones, a través del curso y la venta de lo que era la mercancía, fuese en aquella época por tierra o por mar, el ser humano consiguió desahogar la agenda en tratándose de mercancías. Vamos a ver un video antes de ingresar a este esquema de la explicación de las sociedades mercantiles para que podamos visualizar lo que les estoy comentando. Es un video que ya tenía reservado desde hace tiempo. Bien. Vea cómo desde Colombia, en lo que es América Latina, España influyó mucho desde lo que es Colombia hasta México, cómo existió en 1887 ese código que hoy día nosotros tenemos y que se lo debemos en especial a Porfirio Díaz. Inicia con la imposición de las instituciones jurídicas predominantes en el país conquistador. Las ordenanzas y disposiciones que se aplicaban en el territorio colombiano correspondían a una réplica fiel de marco normativo importado desde la madre patria. Luego del periodo de la independencia de la corona española y con la institucionalización del sistema republicano, se empiezan a gestar instituciones jurídicas basadas en ordenamientos legales diferentes al español, sin que la influencia de las instituciones españolas quedara totalmente excluida. Entre los primeros hitos que se encuentran en la consolidación del marco jurídico colombiano está el Código de 1887, segunda codificación comercial que se adoptaba en el país. Las disposiciones legales en materia comercial pretenden en todos los tiempos en que se han dado dinamizar la actividad, facilitar a los comerciantes su oficio y brindar herramientas legales para que el comercio sea una actividad ajustada a la ley, en la medida que ésta le brinda seguridad y respaldo a los comerciantes en cada una de sus decisiones, actividades y formas de operación. Las sociedades, como vehículos a través de los cuales se movilizan los grandes capitales o se hacen posibles los grandes proyectos empresariales, han tenido necesariamente que ser reguladas y en este orden de ideas han ido evolucionando con el transcurrir de los años y el surgimiento de nuevas situaciones de facto que han obligado el cambio de las disposiciones legales. Todo lo que consolida al derecho mercantil y particularmente las sociedades continúa dentro de las llamadas ordenanzas de Bilbao. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con ocasión de la guerra de los 1000 días, pues hay grandes dificultades financieras, grandes quiebras, y realmente tan solo podemos vislumbrar un estadio importante de creación de sociedades anónimas
alrededor de los años de la Primera Guerra Mundial, con gran énfasis en Antioquia. Código de 1887. En esta codificación se estructuró la sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la sociedad anónima. Este código también es conocido como el Código de Panamá. A partir de él, se estableció la obligatoriedad de llevar el registro de las sociedades ante las autoridades judiciales, requisito que se traspasó a las cámaras de comercio mediante la Ley 28 de 1931. Aquí, en un análisis comparativo, en el derecho mexicano, el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice lo siguiente. Artículo 1. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Fracción primera, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades a que refieren las fracciones 1 a 5 de este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del capítulo 8 de esta ley. Las sociedades mercantiles, esto es un tema muy importante. Las sociedades mercantiles inscritas en el registro público de la propiedad y del comercio, nunca olvide esto, por favor, tienen personalidad jurídica distinta a la de los socios. El día que ustedes se integren a una persona moral como socios, una persona va a ser la empresa en la que ustedes están participando como socios y otra cosa van a ser ustedes y sus bienes. En la práctica, cuando nosotros no conocemos la legislación, cuando nosotros en el objeto de la empresa y especialmente en la manera en la que integramos a la empresa, va a ocurrir que siempre nosotros vamos a tener que responder en muchas de ellas, en comandita simple, comandita compuesta, y en donde entran los bienes de manera general de nosotros en lo particular, tendremos que responder también con los bienes de casa. Y eso es lo que tenemos que evitar. Vea usted, las sociedades no escritas en el registro público del comercio, que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica. Es decir, son responsables de los actos que tienen, pero están actuando sin una inscripción en un registro público. ¿Qué problema va a tener la empresa Patitos de Hule sin estar registrada? En el momento en que sufra o tenga una demanda, no va a poder acreditar la personalidad. La personalidad es el documento con el cual tú llegas y dices, soy fulano de tal, representante legal de esta empresa. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer en una demanda laboral? Revertir la situación y decir, bueno, Patitos de Hule SADCB es mi nombre o mi denominación de tipo comercial. En realidad yo soy Ángel Amado Domínguez Zacarías y este es mi INE y yo soy la empresa. Yo absorbo la relación, las posibles resultas de la relación laboral que haya con esta persona o las posibles resultas del juicio. Es que llega Hacienda a embargarte. ¿Qué ocurre? Bueno, espérame, es que no es Patitos de Hule. Como persona física, el RFC que yo tengo es este. Y quien te responde a ti en materia de impuestos soy yo. Aquí está la persona física respondiendo. Es decir, la tiendita o el tendajón que tenemos en nuestras colonias sufren esa modalidad. Tienen una cédula de empadronamiento, tienen cédulas o registros de sanidad, de protección civil, en materia de riesgos, etcétera. Pero son personas físicas los dueños, los que se encargan precisamente de ella. Y al surgir una demanda mercantil, responde como persona física, en una demanda laboral como persona física, o cuando haya un requerimiento de Hacienda y SAT o del ayuntamiento, tendrá que responder como persona física. Continúe la lectura. Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo y, en su defecto, por las disposiciones generales y por las especies y especiales de esta ley, según la clase de sociedad de que se trate.
los que se realicen o los actos que se realicen jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros de manera subsidiaria. Vuelvo a leer. Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros. Subsidiaria, esa palabra no la olvide, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaran perjudicados. Queda muy en claro. Aquí queda tasado lo que yo estaba comentándole hace un momento. Si yo digo que existe la empresa, mi tienda que se llama Patitos de Hule, SADCB, digo que se llame la empresa, pero es irregular, no la tengo registrada y yo tengo mi cédula de empadronamiento ante el ayuntamiento, mi licencia de funcionamiento y además de ello pago la luz a mi nombre como persona física. No voy a poder firmar un documento a nombre de la persona moral porque es irregular, no existe. Pero al firmar un pagaré, yo, dice la ley y vuelvo a leer, yo voy a ser solidario responsable. Dice ley, los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubieren incurrido. Vamos a ver en qué continúa este video. Cabe resaltar que durante esta época se dio un gran auge de creación de sociedades en Antioquia, en especial alrededor de los años 14 a los años 20 y en la segunda posguerra mundial. Ley 124 de 1937 y Decreto 2521 de 1950. Creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y modernización de la Sociedad Anónima, respectivamente. El establecimiento de la Sociedad de Responsabilidad Limitada dinamizó el comercio. Este modelo societario, con el paso de los años, se constituyó en la sociedad de preferencia por los comerciantes, que entre otras ventajas tenía la posibilidad de un número de socios reducido y un sistema de responsabilidad bondadoso para los empresarios. Por su parte, el Decreto 2521 de 1950 dinamizó la sociedad anónima, al poderse considerar un verdadero estatuto de esta forma asociativa, estableciendo disposiciones en cuanto a la constitución, formación del capital, lo relativo a las acciones, órganos de dirección de la sociedad, etc. Este mismo estatuto normativo reorganizó la Superintendencia de Sociedades en cuanto a sus funciones. Decreto 410 de 1971, Código de Comercio. El proceso de codificación de las normas comerciales se constituye como un hito relevante en la medida que se compilaron de manera sistemática las distintas normas que hasta el momento existían, permitiendo un único estatuto de la ley comercial. El Código de Comercio del año 71 trajo por primera vez el establecer lo que se denomina los procedimientos mercantiles, o era todo lo que se llama el derecho concursal. Eran los procedimientos para poder afrontar la empresa en crisis y se conocía con el nombre de concordato. Había dos clasificaciones, que era lo que se llama el concurso recuperatorio y el concurso liquidatorio. El concurso liquidatorio era la quiebra, parecía regulada por el código, y el concurso recuperatorio establecía dos modalidades.
el concurso preventivo potestativo y el concurso preventivo obligatorio. Y se llamaba concurso preventivo obligatorio porque obligatoriamente la gran empresa, aquella que tuviera un pasivo de 5 millones o más de 100 trabajadores, se considera que la gran empresa, y esa tiene que ir obligatoriamente a tramitarlo con contrato preventivo obligatorio antes de declarar la quiebra. Este código ha permanecido vigente durante... Ahora, me quedo con eso. Leamos lo siguiente. Las sociedades, en base a lo que dice esta persona que es entrevistada, las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquier persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiese lugar. La liquidación se limitará a la realización del acto y del activo social, es decir, el capital que tienen, para pagar las deudas de la sociedad, y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil y, en defecto de esta, a la beneficencia pública. ¿Qué tenemos aquí entonces que verificar en el acceso a una empresa? Toda empresa que en México llegue a ejecutar un acto ilícito necesariamente se liquida. Ese concepto de liquidación paga Hacienda, o sea, impuestos, paga trabajadores, paga Infonavit, paga IMSS, y lo que reste se va a pagar la reparación del daño o la responsabilidad civil, y lo que sobre se va a la beneficencia pública. Eso es lo primero que tenemos que manejar de ello. Y así nos dice también la ley. Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en cualquiera de las formas que reconozca el artículo primero. Los 6 tipos de empresa que ya les había mencionado ahorita. Las sociedades se deben de constituir ante notario. En la misma forma, se debe de hacer constar sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan todo lo que dispone la ley. Ningún estatuto puede estar elaborado fuera de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Civil Federal y el Código de Procedimientos Civiles. Y obviamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Fiscal o el Código Fiscal de la Federación, y por encima de todos ellos, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es lo que en este tema tenemos que saber de manera reiterada. Veamos el cierre del video. 40 años. Es el referente esencial para los empresarios. En él se vierten las normas que regulan el comercio, el ABC del ejercicio del comercio, la definición del comerciante, la forma de estructurar la persona jurídica, los bienes del comerciante, los distintos contratos mercantiles, etc. La consolidación del régimen societario en este código solo fue tocada tangencialmente por la Ley 222 de 1995. Habría que esperar una verdadera revolución en el año 2008 con la Ley SARS. En una aldea global, en una globalización de la economía, no podemos seguir teniendo leyes distintas a las que tienen otros países que comercian con nosotros. Luego, siempre que vamos a hacer un desarrollo legislativo, tenemos que pensar en que nos estemos aproximando a una regulación en el mundo. Para eso hay centros. Las Naciones Unidas lo tienen. La Comisión para la Unificación del Derecho Mercantil, que hacen propuestas en arbitraje, propuestas en contratos, en principios, de obligaciones, en todo. Siempre que el país vaya a hacer una nueva ley, debe consultar qué propuesta de integración hay, para que no tengamos un lenguaje instrumental distinto a otros países cuando necesitamos hablar el mismo lenguaje económico. Que eso nos hará. Aquí me quedo en el contexto de lo que es el lenguaje económico. Saliéndome de este video, sí explicarle ahora en contenido y en el remate de lo que la ley nos dice. La ley también nos remata lo siguiente. Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan, lo había leído, en alguna de las formas que la ley reconoce. Las sociedades se constituyen ante notario. La escritura constitutiva, que es lo que nos ocupa,
La escritura constitutiva debe de contener, y lo leíamos ayer, el nombre o nombre, nacionalidad, domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto de la misma, la razón social o denominación, su duración, el importe del capital, que es todo esto que estábamos viendo ayer, para recordar esto mismo. El objeto de la sociedad, la razón social o denominación. En materia de duración, vámonos al aspecto que dice, domicilio de la sociedad, expresión de lo que cada socio aporte, ayer lo comentaba también, y desde luego, y yéndonos al aspecto de la duración, el recordarles que son 99 años en concepto, que se deben de tener por lo menos en ellos. Ahora, en esta sesión vamos a puntualizar lo siguiente. Tipos de sociedades mercantiles. ¿Cómo las vamos a encontrar a esas 6 clases de sociedades mercantiles? Las primeras son sociedades de responsabilidad limitadas. Sus siglas, RL y SA. Significa Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada o solamente de responsabilidad limitada. Ejemplo. ¿Cómo le haríamos para un ejemplo? Patitos de hule de RL. Cuando vea el RL, va a tener que ubicar el contexto a que es una persona de responsabilidad limitada. Si la tuviera todavía, que dijese Patitos de hule SA de RL, ahí tendría usted a la vista que es una sociedad anónima de responsabilidad limitada. Algo sí debe de grabarse muchísimo, muchísimo de esta sesión. Este tipo de empresas solo te responde a ti como particular con el valor de las aportaciones que hay. No hay más. No te va a responder con más bienes, solamente con eso. Si tú quisieras que hubiera una respuesta mayor, negativo. No va a resultar así porque simple y sencillamente no es el contexto y no es la ruta para poderlo hacer. Las sociedades de responsabilidad ilimitada, mucho cuidado con ellas. Aquí es a donde los seres humanos hemos perdido nuestro patrimonio familiar. Cuando usted vea que diga sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple o por acciones, sociedad cooperativa, es curioso, porque responde la empresa y responden los socios con su patrimonio. Es decir, si eres casada o casado, va a resultar que si estás al 50% con tu cónyuge, el 50% de la sociedad conyugal también responde. Por eso es que esta clase de empresas, como yo les había notado aquí, están en desuso. Los puse por eso en verde. Se utilizan más las sociedades anónimas, la de responsabilidad limitada, capital variable y obviamente las sociedades cooperativas. Eso es lo que no tenemos que olvidar de cada una de ellas. Enseguida, en el cierre de clase, sociedad de responsabilidad limitada. Solamente responde el capital social. Lo que integremos para esa empresa es lo que hacia la sociedad va a responderles en todo lo que pueda resultar. Más situaciones no las va a haber porque sencillamente solo se divide. Ahora, de responsabilidad ilimitada, como decíamos, se va también el patrimonio personal. En nombre colectivo, los socios responden también de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones que tienen. Esta empresa la vas a reconocer especialmente porque dice Patitos de hule, compañía, ejemplo, Domínguez Asociados. Vas a ver siempre la palabra compañía. Ahora, una sociedad en comandita simple, vamos a ubicar en ellas que tiene por razón social el que uno o varios socios comanditados o unidos responden de manera subsidiaria, de manera ilimitada de las obligaciones sociales de uno o varios socios, que siempre van a estar obligados al pago de sus aportaciones. Una sociedad en comandita por acciones la van a integrar igual uno o varios socios de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, con sus obligaciones sociales, con las obligaciones de los socios, pero
necesariamente los títulos de crédito, a ellos les van a llamar acciones. Eso es lo que podemos ubicar en ellas. La sociedad de responsabilidad limitada, bueno, los socios están obligados al pago de las aportaciones que ellos van a dar y de estas solamente van a poder ejecutarse situaciones de tipo cedible o de entrega, aquellos casos en que haya venta directa en actas de cesión. Tú puedes vender tus acciones, pero tiene que ser aprobado por esa junta de socios y no pueden vender más de 50 socios. Una sociedad cooperativa la integran personas físicas. Esto surge siempre cuando hay un interés común, cuando hay solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Se da en las empresas que pierden los patrones y los sindicatos o los trabajadores de las mismas ahora se asocian para continuar con el trabajo que el patrón hacía. En Puebla, Pascual Boy es la empresa que más nos puede representar este tipo de esquemas. Y en la sociedad anónima, el socio realiza aportaciones y pues esto es lo que nosotros tenemos que verificar, qué tipo de aportaciones y en qué cantidad se tienen que cubrir. Bien, hasta aquí dejaríamos la sesión, son 26 minutos de la misma. Voy a colocar el video y a generar una pregunta detonante. Le agradezco, Rocío, por haber ingresado a clase. Nos vemos en la siguiente sesión el día jueves, por favor. El viernes, perdón. Mis tareas espero que las haya hecho. Muy buena tarde, hasta pronto. Adiós.